Tiempo de fútbol y del Atlético de Madrid aquí en Periodista Digital. Tenemos hoy en nuestros estudios a Francisco Javier Díaz, más conocido como Piku, redactor del diario AS, especialista o encargado de cubrir al Atlético de Madrid, y que además pues nos presenta aquí este libro, Falcao, nacido para el gol. Francisco o Piku, no sé cómo quieres que... Bueno, como quiera, me da igual. Pues Francisco, pero Piku más conocido en el mundo un poco... Pues Piku, entonces lo dejamos. Bueno, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en Periodista Digital, pues para hablar aquí de Falcao. Un libro que vamos a empezar, aunque no se empiezan los libros por el final, pero en este caso sí lo vamos a hacer, porque casi el último capítulo que tienes era premonitorio de lo que iba a pasar con Falcao. Buenos días, muchas gracias por vuestra invitación. Y efectivamente estaba prácticamente cantado que Falcao tenía que salir del Atlético de Madrid. Estuvo a punto ya de marcharse al final de la temporada pasada. Tanto Miguel Ángel Gil como Cerezo hicieron lo imposible por retenerle y al final lograron que se quedara una temporada más. Pero bueno, estaba claro que tanto para el club como para él era necesaria, entre comillas, una salida. El jugador se ha marchado al Mónaco por una cantidad económica prácticamente imposible de rechazar. 14 millones de euros es una cantidad al año que prácticamente tú no puedes decir que no, y al Atlético de Madrid esos 45 millones también le vienen muy bien, ¿no? Sabéis vosotros, como sabe todo el mundo, que el Atlético es un club que está pasando por una situación económica, como prácticamente todos los clubes, complicada, y ese dinero le viene muy bien para amortiguar esos problemas. Sí, pues se habla de 45 millones, otras fuentes hablan de 60 millones, pero es verdad que desgraciadamente el club pues necesita vender. Hablas también que esta deuda estaría finiquitada con Hacienda, creo que 2014-2015, y luego, digamos, una serie, de intereses en el 2017. Luego hay una serie de dinero que también la deuda del Atlético de Madrid de la intervención judicial que tuvo de 1999 a 2004. En 2017 más o menos el Atlético de Madrid estaría intentando estar en deuda cero. Tiene que pagar el Atlético de Madrid 50 millones de euros antes de final del año a Hacienda. Es una cantidad, muchísimo dinero, y solo se puede conseguir traspasando a jugadores como Falcao. Los dirigentes de todos los clubes yo creo que sí que se están poniendo las pilas ahora en el sentido de apretar los gastos. La Liga de Fútbol Profesional está controlando mucho a dónde va el dinero. Ya habéis visto también cómo está el tema de la UEFA con los clubes, que el tema Málaga, tema Atlético de Madrid, que también le estuvieron controlando mucho los gastos. Bueno, ahora mismo el principal objetivo de la mayoría de los clubes, quitando posiblemente Real Madrid y Barcelona, es tener un control exhaustivo del dinero y que los gastos no se disparen. En ese sentido, pues la venta de Falcao sí que, aunque sea una pena para los aficionados, sí que ayuda a corregir esos gastos, ¿no? Y Piku, ¿qué es lo que ha hecho, digamos, bien Falcao? Porque es verdad que a ninguna afición le gusta que pues su ídolo salga del equipo. Sin embargo, hay una diferencia entre la salida de Falcao y que, pues la gente, entre comillas, vamos a decirlo, lo ha aceptado, por lo menos, pues no ha habido un enconamiento como ha habido en otros casos. ¿Cuál es la diferencia? Mira, hablamos, por ejemplo, caso del Kun Agüero, o por ejemplo, más allá, caso Hugo Sánchez. Claro, el Kun Agüero es el más reciente y es el que prácticamente todos los aficionados del Atlético de Madrid tienen en la mente. Yo recuerdo cuando llegó Falcao al Atlético de Madrid, el recibimiento que tuvo la gente en el aeropuerto Barajas. En el libro lo pone cuando llegó al Calderón, que había un montón de gente esperando a la entrada del estadio, se tuvieron que abrir puertas. Bueno, pues se ha marchado incluso mejor de cómo vino, ¿no? En el partido contra el Mallorca, el último partido de Liga, todavía está en la imagen de muchos que tuvo que subir al fondo sur a saludar a los aficionados del Frente Atlético, a dirigirles unas palabras. Y es muy complicado en el fútbol de hoy, en el mundo de hoy, que un jugador se vaya así, ¿no? De esa manera, incluso mejor de cómo vino, ¿no? Claro, comparado con el Kun Agüero, ya sabemos cómo se fue el Kun Agüero, ¿no? Por la puerta de atrás, coqueteando con el Real Madrid, y eso la afición del Atlético no se lo perdonó. Falcao ha sido todo lo contrario, ¿no? Siempre ha manifestado desde un principio su agradecimiento al Atlético.
Cuando él llegó al Atlético de Madrid, la gente, mucha gente, incluso desde Portugal, le achacaba que venía un club pequeño, que iba a ser un paso atrás, en el libro está también, un paso atrás en su carrera deportiva, y luego no solo no ha sido así, sino que su figura se ha agigantado, ¿no? Se marcha del Atlético de Madrid con 3 títulos, un doblete europeo, se marcha con una Copa del Rey, se marcha con el cariño de una hinchada que siempre la ha querido. No sé, en el Atlético de Madrid ha agigantado la leyenda, el Tigre. Se vende la teoría de que bueno, pues Falcao marcha al Mónaco por una oferta irrenunciable, como diría Juan de Ramos cuando en su día dejó el Sevilla por el Tottenham. Era una oferta pues mareante, evidentemente. 14 millones de euros no los cobra cualquiera no los cobramos ninguno de nosotros ninguno de nosotros, vamos, ni en el mejor año. Pero aparte de ese sueldo, porque dicen que por el tema fiscal en Francia con los equipos recién ascendidos hay una cierta flexibilidad. Pero pensando en lo que viene, ¿crees en esa teoría que dicen que esto es un paso de, bueno, Falcao cobra este año 14 millones, está una temporada en el Mónaco y después podría haber una salida, bien una vuelta a España, Real Madrid, o una salida hacia la Premier? Yo lo que creo es que el pensamiento es que el Mónaco es ahora mismo lo que fue el Chelsea hace unos años, ¿no? Un club en el que un multimillonario mete una importante cantidad de dinero, está dispuesto a tirar la casa por la ventana, se va a hacer con jugadores muy importantes del panorama europeo futbolístico. En este próximo año la idea de Falcao y de los jugadores que han ido allí es ser campeones del campeonato francés y la próxima temporada estar ya en Champions. Yo creo que ese es el pensamiento de partida, ¿no? Sí. Perder, entre comillas, un año, sí, a nivel de no estar entre los mejores en la élite, evidentemente, entre los mejores equipos, pero bueno, al final es un año para estar la próxima temporada, la siguiente temporada en Champions, con un equipo, se sobreentiende, todavía más reforzado del actual, y en 3 o 4 años hacer un Mónaco al estilo de lo que ha sido el Chelsea. Nadie puede saber lo que puede pasar si esto no sale como ellos esperan, ¿no? Pues hombre, si el Mónaco no queda campeón de liga, si es un desastre, pues me imagino que Radamel Falcao y los jugadores que han ido allí tendrán que salir. Pero yo creo que el pensamiento es ese, de hacer un super equipo europeo de aquí a 4 o 5 años, partiendo de que tiene dinero, de que van a tener jugadores importantes. Ya digo, lo que pueda pasar si esto no sale bien, pues nadie sabe, ¿no? El gran temor de los aficionados del Atlético es que pudiera volver a la Liga Española, pudiera volver al Real Madrid. No sé, yo sinceramente lo veo complicado, porque es verdad que ese pacto, hemos hablado muchas veces, ¿no? De ese pacto de caballeros entre Cerezo y Florentino Pérez, de no agresión, ¿no? Y yo creo que hasta ahora se está llevando bien, ¿no? El Real Madrid no tiene, yo creo, no necesidad de tocar a ningún jugador del Atlético ni meterse en guerras con el Atlético, por mucho que Falcao ya no sea jugador del Atlético, ¿no? Pero sí está en el corazoncito de la hinchada rojiblanca. Yo creo que el Real Madrid no tiene necesidad de meterse en esas guerras ni en esas peleas, ¿no? Se llevan bien. Ya hemos visto la final de Copa, ganó uno, ganó otro, pero ha habido una buena relación entre las entidades. Yo no creo que haya necesidad para eso ahora. Lo que pasa en el futuro nadie lo sabemos, ¿no? Ninguno lo sabemos. Y empezando ahora con los orígenes de Falcao. Prácticamente, como quien dice, desde la cuna ya el padre le vio actitudes y le inculcó, sobre todo además el tema de que fuese delantero. Sí, el padre siempre, bueno, le inculca que sea un deportista, le inculca los principios de un deportista, de un profesional, y siempre le dice cuando era pequeño: tienes que ser delantero porque los delanteros son los que ganan plata, ¿no? Sí. Entonces, bueno, podía haber sido delantero, podía haber sido defensa, pero bueno, estaba claro, estaba predestinado, ¿no? En el libro está escrito que iba a ser por lo menos un jugador profesional de alto nivel, ¿no? Y luego, pues bueno, desde chiquitito tiene un don para marcar, para estar en el momento ideal, en el sitio ideal, en el momento exacto para meter la pelota. Bueno, desde chiquitito siempre tuvo un don para marcar. Además es curioso porque, bueno, hay un capítulo, el padre era futbolista profesional, en la parte final de su carrera es destinado, bueno, lo fichan equipos venezolanos, y en ese traslado de toda la familia de Falcao, el propio Radamel
que bueno, ya empezaba a tener un cierto prestigio como futbolista en su categoría, pero de repente se le cruza por medio el béisbol. Y casi se pierde para el fútbol y lo hubiera ganado el béisbol. Y eso le hace temer a su padre que se desvíe del camino marcado un poco para ser futbolista, ¿no? El padre cuenta que llevaba al niño a 2 tandas de entrenamientos diarias. Hacía béisbol y hacía fútbol, ¿no? A él no le importaba, ¿no? Lo que le gustaba es que el chaval estuviera ligado al deporte de una de otra manera, ¿no? Al final, él lo cuenta, gracias a Dios, se termina por decantar por lo que él más amaba y por lo que él quería, que era el fútbol. Pero sí que es verdad que hubo un momento cuando estuvieron en Venezuela, cuando el chaval tendría 8 o 9 añitos, que sí que le atrae mucho el béisbol y se siente tentado por el béisbol. El verano pasado estuvo de vacaciones en Estados Unidos y fue a ver un partido, estuvo practicando, o sea que él sí que sí que siente mucha atracción por el béisbol, que en Venezuela es el deporte rey, ¿no? O sea que era normal también que allí dicen que los chavales de pequeñitos nacen con unos guantes y con un bate y tal. Era normal que el chaval estuviera tentado por el tema del béisbol. Luego, bueno, vuelta a Venezuela, en ese equipo que además le viene muy al pelo a Radamel, lanceros fair play, porque aparte de todo, yo creo que Falcao es de esos jugadores que llevan el fair play en el ADN, y a partir de ahí se fijan ya en un entrenador de un equipo de segunda división. Y aunque supuso un cierto escándalo, llega a debutar con 13 años en el fútbol profesional colombiano. Y eso le cuesta muchísimas críticas a su entrenador. Hernán Pacheco le pone con 13 años y los aficionados le dicen: Mister, esto no es para niños, esto es un campeonato para hombres, ¿cómo pone usted a este chavalillo? Le cuesta muchos disgustos y muchos quebraderos de cabeza a su entrenador, pero él le veía todos los días y le consideraba apto, pese a tener 13 años, para jugar, ¿no? Radamel empieza jugando el primer partido muy poco, el segundo un poco más, el tercero un poco más, y bueno, y pone de manifiesto que está, pese a su corta edad, perfectamente preparado para ser un deportista profesional. Bueno, estaba predestinado que él tenía que salir de Colombia. Su siguiente paso es Argentina. En el fútbol colombiano no llega a jugar en la primera división, pero sí deja una muestra allí de que iba a ser sí apunta ya a que iba a ser un futbolista de alto nivel. Y bueno, como dices tú, sale Colombia, va a Argentina, bueno, el paso decisivo, ingresa en el River Plate, empieza, bueno, pues también en las categorías inferiores, y bueno, tanto en la cancha como fuera de ella es un jugador que llama la atención, un deportista excepcional, un goleador, y una parte también yo creo importante de su vida, su faceta religiosa. Cuando llega Radamel Falcao a Argentina, llega jovencito, ya 14, 15 años, con 15 años, se encuentra solo, está prácticamente solo. Al principio le acompaña a su familia, pero claro, se encuentra en un país nuevo, en una cultura en teoría un poco diferente, y le cuesta. O sea, no vamos a imaginarnos lo que era esos inicios, ¿no? Pero si ha tenido algo Radamel Falcao a lo largo de su carrera, y lo hemos visto en las finales con el Atlético de Madrid, ha sido esa fe en sí mismo, en ese momento, en triunfar, en llegar a lo más alto y en tener mucha confianza en lo que podía hacer, ¿no? Tiene momentos complicados, tiene momentos de debilidad, sufre un par de lesiones o 3 relativamente importantes, está a tiempo parado, y él encuentra refugio en la religión, ¿no? Viene de una familia cristiana, evangélica, donde los valores cristianos están muy marcados, y él acude a la iglesia del Rey Jesús de Buenos Aires, bueno, a encontrar en esos momentos complicados para él refugio. Los testimonios que hay en el libro ponen de manifiesto que la gente le quería mucho, no solo por lo que hacía dentro del campo, sino por lo de fuera, más por lo de fuera, ¿no? Era un chico, fijaros, ¿no?, a esa corta edad, siempre preocupado por los demás, porque a los otros chicos estuvieran bien preparados mentalmente, porque a sus compañeros no les faltaba de nada, se los quería llevar a la iglesia, que se le escondían los que los demás se le esconden, que no quieren, que dicen que cuando le veían se escondían y no querían ir con él a la iglesia. Pero siempre todos sus entrenadores, todos sus compañeros
dicen que era un chico muy querido desde que llegó a Argentina. Y él, ya digo, llega... Es complicado porque él llega precedido de una cierta fama. Viene un chico colombiano que apunta muy bien en Colombia, que lo ha hecho muy bien. A lo mejor era fácil que los demás le tuvieran cierta envidia o cierto gusanillo de decir, bueno, pues este puede triunfar y nosotros no. Con Radamel eso no ocurre, ¿no? Él no se... A su alrededor sí hay como un don, ¿no? De que es un chico que se gana fácilmente a los demás, y allí sucede eso, ¿no? En vez de ponerle los demás trabas, se gana a los demás y él ayuda a sus compañeros y sus compañeros le ayudan a él. Incluso además esa fe también le sirve pues para encontrar a la que hoy es su mujer y bueno, también con la que va a ser pues futuro padre prácticamente en nada. Sí, la conoce en una iglesia evangélica también. Y Lorelei al principio está un poco duda, ¿no? Dice, un futbolista con lo que son los futbolistas, tal. Pero bueno, pronto dice que se dio cuenta que era un chico, lo que estamos hablando, que tiene unos determinados valores que van más allá de lo que es el futbolista tipo, digamos, ¿no? Bueno, esa relación se afianza, se casa muy pronto. La madre de Radamel no está... No le gustaba mucho al padre, claro, a los padres casarse porque, con 21 años, sí, porque ya con 19. Claro, se casan muy jovencitos, la madre no está muy convencida, pero bueno, él, lo que hablamos, siempre está muy fijo en sus ideas, tiene mucha convicción en lo que hace, y bueno, y ahora mismo es un matrimonio feliz, están esperando... al hijo, que nacerá creo que para final del verano, para final de agosto, septiembre. También la decisión de irse a Mónaco puede estar un poco derivada del nacimiento de su hijo. Es un sitio tranquilo. Aunque es verdad que la mujer en principio ella pretendía, bueno, no quería moverse de Madrid precisamente por el tema del embarazo. Sí, por el tema, pero vamos, que no ha ido a una ciudad, digamos, un clima lluvioso, como puede ser, yo qué sé yo, Manchester, o va a un sitio relajado, un sitio tranquilo, con todas las comodidades, un sitio de lujo. Sí, ahí te puedes aburrir de ver tanto lujo en todo caso. Hombre, es un buen sitio, ¿no? Sí. Para que nazca tu bebé, para que nazca en condiciones, para que nazca feliz. También además es verdad que incluso hasta Falcao consigue que su mujer, en ese momento su novia, que era hincha, no digamos acérrima, pero bueno, le tiraban más los colores amarillos y azules, los del Boca Juniors, al final acaba pasando por el equipo de la Raya Roja, del River Plate. Yo creo que la mujer no era muy futbolera. Pero sí, Radamel le cambia los colores y le hace hincha de River. El Tigre siempre dice que hasta ahora, ¿no?, el equipo de sus amores había sido River Plate. Llega muy jovencito a Argentina, le cuesta mucho llegar al primer equipo de River Plate. River Plate es una gran institución, tanto en Argentina como a nivel mundial. Él triunfa allí, pasa de ser un chavalito a ser un jugador renombrado, supone su gran paso al fútbol europeo, al fútbol del Oporto, y él siempre ha dicho que su gran equipo del alma ha sido de River. Me imagino que ahora lo compartirá un poco con el Atlético también, con el Atlético de Madrid, porque ha tenido 2 años aquí triunfantes, ¿no? Y ha salido de la manera que ha salido. Entonces me imagino que sus 2 grandes colores eran el River y el Atlético. También hay un capítulo importante en su vida, yendo un poquito más atrás, cuando él pues prácticamente apenas medía poco más de medio palmo. Él también era un muy buen atleta, y de hecho, bueno, pues él lo inscriben los padres en una carrera y queda segundo, y los padres, bueno, por no darle un disgusto, le dicen que había ganado. Sin embargo, hay precisamente una especie de hermano, entre comillas, Arbey, que le abre los ojos tanto a los padres como al propio chaval. El Radamel no tiene hermanos, tiene 2 hermanas más pequeñas, una de ellas juega al tenis. Y cuando el padre es profesional del fútbol, un niño de la calle, que allí más o menos lo denominan así, un niño de la calle, Arbey Carabalí, hace todo lo posible por seguir al padre allá donde va. Le asiste en los hoteles, que si cuando el padre iba a jugar, bueno, ¿quiere usted un café? ¿Quiere tal? Empieza una relación estupenda entre Arbey y el padre de Radamel, y la familia de Radamel, del padre de Radamel,
le acoge como si fuera su propio hijo, ¿no? Y es Arbey el que empieza a jugar, él es el que tiene a jugar a fútbol sus primeros pinitos con el pequeño Radamel, ¿no? Arbey dice que todo lo que Radamel empieza a aprender lo aprende con su padre, que era profesional, y con él. Y con Arbey, que es una persona muy importante para él en esos inicios. ¿Cuál era la pregunta que me habías dicho de...? Sí, en esa carrera sí. le dicen los padres... Sí, perdón, me había quedado que aunque había quedado segundo, le dicen, sí. no, tú has ganado, pero Arbey le dice, oye, no. Es verdad. Al chico no se pueden decir mentiras. Tanto Arbey como la madre de Radamel dicen que ese es uno de los momentos, pese a que era un chavalito, un niñito de apenas 2 años, que le quedan marcados en la vida del Tigre, porque tenía tal carácter ganador, tal carácter competitivo, que él quería quedar el primero. Eran unas competiciones de atletismo en el colegio. A Radamel Falcao le enseñan cómo tiene que salir, cómo tiene que ponerse, cómo tiene que tal. Hace la carrera y queda segundo. Los padres le quieren medio engañar diciéndole que ha quedado primero, pero Arbey, enseñado por los padres de que no tenía nunca que mentir, le dice no, Radamel, has quedado segundo, no has ganado, y el chico se coge tal enfado, llora de tal manera que él se marca desde entonces para siempre su objetivo de quedar siempre en primer lugar, ¿no? No sé si será por eso o por las enseñanzas del padre, por lo que sea, pero siempre hemos visto su carácter competitivo en las grandes finales, ¿no? O sea, partido que ha jugado grande tanto con el Atlético como con el Oporto, partido en el que ha triunfado. Incluso en Argentina, en partidos que estaban muy cuesta arriba, por ejemplo, hablas con una eliminatoria creo con el Botafogo, sí, donde remonta el partido prácticamente él solo, sí. E incluso en uno de los clásicos, me parece que era River contra Independiente, sí, donde Falcao no sé si consigue uno o los dos. Marca los 2 goles y sale a hombros del estadio. Ese es el partido en el que sale encumbrado. Él ha tenido unas características que es en las grandes citas nunca ha fallado. Siempre ha salido bueno. En el Atlético lo hemos visto. 2 goles contra el Athletic Bilbao, 3 goles contra el Chelsea. El día de la final de Copa contra el Madrid no marca, pero hace un buen partido. Anteriormente con el Oporto también gana la Europa League. En las grandes citas y en los momentos decisivos, Radamel Falcao es un jugador determinante. En el libro hay opiniones de diferentes peñas del Atlético de Madrid, y hay algunas que dicen que posiblemente no sea el jugador, el delantero que más calidad haya tenido del Atlético en los últimos años, pero sí el más determinante. Y yo sí que estoy de acuerdo con eso, ¿no? Posiblemente Agüero era un jugador que tenía mucha más calidad que él, con más recursos técnicos, que llamaba más a la afición. Pero posiblemente como Radamel Falcao, en estos últimos 20 o 30 años no ha habido un jugador tan determinante en lo que es de cara al gol, lo que es marcar, ¿no? Que como ponías en el libro, Piku, pues prácticamente después de Gárate, quizá podía estar Falcao un poco por debajo de ese nivel, ¿no? Porque Gárate, como quien dice, es Dios en Atlético de Madrid. Gárate es Dios en Atlético de Madrid. En el libro hablan exdelanteros importantes del Atlético de Madrid. Luis Aragonés, Hugo Sánchez, Baltasar, Manolo, Fernando Torres. Fernando Torres también, efectivamente. Y todos sí que coinciden en señalar que es uno de los jugadores más importantes, iba a decir de la historia, ¿no? De la historia por lo menos reciente del Atlético de Madrid. Y si te lo dice gente que ha sido alguien en esa entidad, con muchos partidos y con muchas finales a cuestas, es por algo, ¿no? En solo 2 años Radamel Falcao se ha ganado un hueco en la historia del club, ¿no? Ha marcado el partido contra el Chelsea de la final de la Supercopa. Para muchos aficionados y para muchos jugadores del Atlético de Madrid es posiblemente el mejor partido del Atlético a nivel europeo de la historia. Que se habla que si ese partido de la final de la Supercopa, en vez de haber sido el 31 de agosto, hubiese sido el 27-28 de agosto, Falcao no hubiera podido empezar la temporada con el Atlético de Madrid. Yo estuve allí precisamente en esa final, y la prensa inglesa, los periodistas ingleses nos preguntaban a los periodistas españoles: habéis tenido mucha suerte, pero muchísima suerte, porque es el plazo del último día de fichajes y se cierra el plazo. Si esto pasa con un poquito más de tiempo, Radamel Falcao no hubiera seguido
en el Atlético de Madrid. Y es por lo que el Miguel Ángel Gil, el consejero delegado del Atlético, y Radamel llegan a un acuerdo de que, bueno, de que un año después, al final de esta temporada, si hay una oferta muy importante tanto para él como para el club, le facilitaría la salida y tendría la puerta abierta, y al final es lo que ha pasado. Luego tienes también en la parte final del libro Piku, bueno, pues recoges los testimonios de varios periodistas que, bueno, pues tienen también afinidad con el Atlético de Madrid. Luego hay uno que me ha impactado, que es el de José Ramón de la Morena, que habla de que algo que le sorprendió muchísimo de Falcao es la humildad y que jamás emplea la palabra yo. Es verdad, él nunca... Me comentabas antes, por ejemplo, Hugo Sánchez, ¿no? Todos los que han jugado con Hugo Sánchez, aficionados de esa época y tal, ponen de manifiesto que era un número uno, un jugador excepcional, pero que él siempre era el yo y el yo, ¿no? Quizá porque él también tenía una convicción plena en que él solo podía ganar un partido, ¿no? Pero con Radamel Falcao es lo contrario. En 2 años nunca le hemos oído decir... yo he marcado, yo he hecho o yo he sido decisivo. Él siempre ha dicho el equipo, los compañeros, el grupo, la plantilla, el cholo, todos juntos, ¿no? Quizá por eso era un jugador tan querido por todos, ¿no? Por los dirigentes, por la afición, por sus compañeros, por todo, ¿no? Por todo el entorno del Atlético y por el Cholo Simeone, ¿no? Si precisamente una de las claves del Cholo Simeone, reconocida por todos, es que ha sabido crear un grupo donde ninguno está por encima del otro. Y si hay una persona que puede personificar eso, es Radamel Falcao, ¿no? Es el líder indiscutible del equipo a nivel de ser un jugador determinante, pero parece como uno más, ¿no? Y eso es otra de las grandes virtudes que ha tenido Radamel en estos 2 años en Atlético de Madrid. Bueno, Pico, y ahora los aficionados del Atlético de Madrid se preguntarán, ¿se va Falcao? ¿Qué opciones se manejan? Tú, como conocedor un poco de lo que se mueve la entidad rojiblanca, ¿cuáles pueden ser las alternativas? ¿Qué es lo que realmente le podría hacer falta a este equipo? Porque evidentemente delantero, hombre, con Costa no es suficiente, hace falta traer una o 2 personas más, 2 jugadores más en esa demarcación. Lo primero que hay que decir a los atléticos es que estén tranquilos, porque en los últimos años siempre se ha acertado con el sustituto. Es verdad, se fue Fernando Torres, llegó el Kun Agüero. Parecía que cuando se iba el Kun Agüero iba a desaparecer poco menos que la entidad. Yo me acuerdo que se escribió, se habló de la crisis más importante del Atlético, de su historia, de una pérdida irreparable. Llegó Radamel Falcao, el Atlético de Madrid siguió ganando títulos, se ha puesto en el lugar que le corresponde en el Campeonato de Español, en tercer lugar por detrás de Barça y Madrid, de Madrid y Barça. Se va a ir, se ha ido Radamel Falcao. Se trata de acertar con el sustituto, pero viendo los precedentes que ha habido, pues todo apunta, al menos en los últimos 5 o 6 años, evidentemente, porque... todo apunta a que, bueno, a que se tiene que acertar, ¿no? Todos los tiros apuntan a Negredo. En relación calidad-precio es un jugador bastante apetecible. Negredo acaba la liga con 24, 25 goles, ¿no? Sí, haciendo 3-4 goles además en la última jornada. 3 o 4 goles en la última jornada. Es un jugador que conoce muy bien el campeonato español, es un jugador que no tendría que tener ningún sentido de acoplarse, es de Madrid. Su hándicap un poco es que salió un poco de la Casa Blanca y los aficionados le tienen un poco encasillado por eso. Hombre, pero también podría pasar lo mismo con Felipe Luis, claro, o con Juanfran, por ejemplo. Claro, quiero decirte que... o por ejemplo alguien como Caminero, que también salió. Yo creo que eso hay que dejarlo un poco aparte. Relación, ya digo, calidad-precio, Negredo es una muy buena opción. El club está estudiando 4 o 5 cosas importantes. A los dirigentes el que más le gusta es Luis Suárez, el del Liverpool, pero el Atlético de Madrid no puede a nivel de igualdad competir con los principales clubes europeos, ¿no? Ese ya es un fichaje que se te pone en 35 o 40 millones de euros. Intentarlo. Están ahí, está Benteke, se hablaba de Burak, el del turco. Yo creo que la cosa ya ha quedado reducido a 2 o 3 jugadores que podrían ser Benteke, podría ser Negredo, alguna cosa que pudiera salir de última hora, ¿no? Pero a mí la opción Negredo no me desagrada, ¿no? Veo un poco reticente a la gente del Atlético, pero ya digo, no, es un chico que
que no necesita ningún periodo de adaptación de nada, es un chico valiente, conoce Madrid, es de aquí, conoce la liga, tiene unas ganas enormes de no digamos que el Sevilla se le ha quedado pequeño, ¿no? Pero sí de dar el salto ya a un grande y decir, bueno, aquí estoy yo, ¿no? Tiene la cosa también de la selección, el caramelo de llegar a la selección. Y otra cosa importante, aparte del delantero, es la llegada de Diego. Con un futbolista como Diego, la labor de un delantero es mucho más fácil, ¿no? Si este año hubiese estado Diego, pues posiblemente Radamel Falcao se hubiese hinchado a marcar muchos más goles. Entonces yo creo que son dos cosas determinantes. La llegada de un jugador que ponga el último toque y que dé el último toque de calidad de equipo, y la llegada de un 9 puro como pudiera ser lo que estamos hablando de estos 2 o 3 jugadores que estamos hablando. Ahora además el Atlético, por lo menos en las oficinas, lo que quieren es un jugador que, bueno, pues su vida privada esté exenta de escándalos. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Luis Suárez, es verdad que, bueno, sí, es un poco cuando llegó, de hecho en el libro también está, cuando llegó Radamel Falcao al Atlético de Madrid, otro de los jugadores en los que se fijó el Atlético era Osvaldo, ¿os acordáis? Que estaba, sí, el que jugó en el Español. Jugó en el Español, que triunfó en el Español, pero los informes fuera del terreno de juego no eran tan favorables como eran los de Falcao, ¿no? Falcao se unían los que tenía en el campo como los de fuera del campo. Osvaldo, los otros se quedaban un poco aparte, ¿no? Y ahora se trata de coger un jugador de ese perfil, ¿no? Que sea de una vida más o menos ordenada, que no te vaya a dar problemas, que esté centrado al 100% en jugar. De todas maneras está el Cholo Simeone al frente, con lo cual no se va a poder permitir ni una, porque el Cholo no pasa... Si hay algo que le caracteriza al Cholo es que no pasa una a nadie, ¿no? Ni ya se puede llamar... Courtois, Radamel Falcao, Gavi o Diego Costa, todos los ha metido por el aro, los ha calzado y van todos en la misma dirección, o sea que el 9 que venga sabe a dónde viene, sabe a lo que viene y no puede permitirse ni una. Y aunque a Falcao le quedan muchísimos años todavía en la élite, pero cuando cuelgue las botas igual retoma, que también tuvo muy buenos inicios, muy buenas notas, ocupar pues cualquiera de los puestos en los que estamos tú y yo. Sí, porque hablé con el profesor, él llega cuando está en esa época en Argentina, ya hemos hablado que lo pasa difícil, que tiene tiempo en el que está lesionado y al principio tiene tiempo para todo, ¿no? Y empieza a estudiar periodismo, estudia solo un curso, prácticamente los primeros 4 meses. Y su profesor de periodismo dice que es una persona, que es un chico muy cualificado y muy dotado para el tema de la comunicación, ¿no? Él recibe una buena educación de niño, una base muy cristiana, y todo ese compendio hace que sea un chaval también muy preparado para el día de mañana, cuando cuelgue las botas, poderse dedicar al mundo profesional de la comunicación. Tuvo buenas notas, estudió 2 asignaturas y tuvo buenas notas, y su profesor lo decía, ¿no? No era fácil porque tenían que estudiar un montón de asignaturas, de Juegos Olímpicos, de un montón de... No era una asignatura fácil, ¿no? Él empieza, cuando va a la universidad, empieza siendo un chaval semidesconocido todavía, y cuando termina ese curso ya es una figura del primer equipo de River Plate, ¿no? Su profesor de la universidad estaba súper contento de ese paso que había dado, ¿no? Había conocido al Radamel un poco tímido, como es él, así muy precavido, y luego es un jugador al que él también, su profesor Alejandro Díaz, como es hincha de River, le va a ver a la propia grada, a la propia grada, y le dice, ese es mi alumno, ¿no? Qué orgullo de tener a este chico Radamel Falcao. Pues posiblemente pueda ser luego un profesional que hasta el propio departamento de comunicación del Atlético de Madrid dijeron, bueno, a este chico no hay que darle, digamos, casi ninguna consigna ni prepararle, porque cuando salen los medios sabe hablar y además tiene una argumentación, cosa que con otros jugadores desgraciadamente con otros jugadores no sucede. Que han tenido que venir al Atlético de Madrid no ha sucedido. Incluso el departamento de prensa y comunicación han tenido que estar un poco encima de ellos. Con Radamel todo eso no ha pasado. Él venía ya con una base muy preparada, ya venía de un periodo de aprendizaje curtido en Argentina, luego pasó a Portugal, vino a España, ya venía con una base. No
no ha tenido ni un solo desliz, podríamos decir, en estos 2 años. No ha dicho ninguna frase que se le pueda atribuir, que haya metido la pata. Siempre ha sido un chico como fue desde el inicio, ¿no? Muy mesurado, nunca sacó los pies del tiesto. Eso, en ese sentido, nos ha ganado a todos, ¿no? Pues Francisco Javier Díaz Picu, la verdad ha sido un placer tenerte aquí, pues hablando de Falcao y un poquito también del Atlético de Madrid, y bueno, pues darte la enhorabuena por este libro. Muchas gracias, y bueno, hemos tenido la suerte de tener un futbolista así durante estos 2 años, todos los atléticos, y bueno, pues que a él le vaya muy bien en el fútbol francés, y que el Atlético de Madrid encuentre el mejor recambio posible para tener un jugador, si no igual, que a lo mejor es un jugador así, es irrepetible, sí un jugador que se le asemeje mucho y llegue a esa cifra goleadora. Pues esperemos que así sea por el bien de los atléticos. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo.